mí un placer contarles que estoy hoy día con el poeta, artista y viajero Teodoro Elzaca, autor de este hermoso y maravilloso libro Celebración del Instante, que estoy ahora mostrando a la cámara. En verdad es una joya de poesía haiku y sabiduría minimalista. En verdad es muy muy lindo, un libro que está muy bien hecho. A mí en lo personal me encantó, así que bueno, quisiera darle la bienvenida a Teodoro. Gracias por estar acá. Gracias, para mí también es muy grato poder compartir con ustedes algunos minutos en torno a este tipo de escritura del Oriente. Wow, qué maravilloso. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle, Teodoro, bueno, antes que entremos en su vida y todo eso, para la gente que no sepa, ¿qué es la poesía haiku? Mira, es una escritura milenaria del Oriente y que fue revalorada hacia 1660 por uno de sus grandes escultores y maestros, que es un sacerdote del budismo zen japonés, Matsuo Bashō. Y bueno, él en algún minuto dijo: quiero conocer a mi pueblo, quiero conocer quiénes en verdad habitan el Japón. Y en esa época la única manera casi de movilizarse era caminando, y él estuvo caminando cerca de 2 años a través de las montañas. Y en esta gran travesía se iba quedando en algunos santuarios del shintoísmo zen donde lo hospedaban, y entonces comenzó a escribir una suerte de bitácora de viaje, un diario que se llama Senda. Y esta senda o senda de Oku, que luego fue traducida nada menos que por Octavio Paz, que se fascinó con toda esta historia. Él escribía 2 o 3 páginas de cada día y luego la culminaba con un haiku, que es un brevísimo poema. Es un elixir de 17 sílabas y está construido en 5, 7 y 5. Y en el fondo tienes que contar una pequeña historia en estos 3 versos, y ese es el desafío. Y yo comencé a escribir haiku muy joven como una forma de desafío, o sea, de esa manera empecé. Y aquí hay algo que en lo personal me gustaría adentrarme más en la historia. Usted habla de que empezó a escribir haiku cuando era muy joven, y la verdad, yo lo que he estado leyendo y averiguando, su vida ha sido en verdad una aventura enorme, como lo veo yo, desde viajes por todo el mundo. Hace poco comentábamos que había estado en París con Cortázar, con Pablo Neruda, en Algarrobal, creo que se llama el lugar, o Algarrobo, no sé dónde. También un viaje por el Amazonas, que yo quedé en shock cuando leí esa historia. Y en verdad usted se considera, me imagino que se considera un aventurero total. O sea, su vida está como para... Algún día tenés que escribir su biografía también. Bueno, gracias. Mira, la verdad es que de muy joven, recién saliendo de la universidad, fui invitado a exponer en la Frankfurter Buchmesse, la Feria Internacional del Libro en Alemania, y yo me iba por una semana o 10 días, y me quedé más de 10 años. Entonces se fueron montando diferentes exposiciones mías como artista visual, y paralelamente siempre seguí escribiendo. Y en esos días en Alemania asistí a una serie de conferencias de Borges, y Borges comenzó a hablar del haiku, y yo entré en una especie de satori, en una plenitud, en un estado como de iluminación, al descubrir esta forma de escritura tan diferente y tan fascinante también, ¿no? Y hoy te digo que hay un movimiento desde los últimos 30 años
de seguidores del haiku increíble en todo el mundo, ¿no? Y bueno, desde esta plataforma comencé a moverme. Después seguí viviendo en París, donde justamente tuve la suerte de encontrarme con gigantes como Julio Cortázar, con Ernesto Cardenal, con García Márquez, etcétera. Y desde ahí yo podía entonces con más facilidad organizar estos viajes a la depresión norte del Sáhara, donde están las Kashmas del sur, a Marrakech, etcétera, a otros lugares del Oriente, y me fui impregnando como de una pátina de todo este mundo, y comencé entonces a escribir de manera interminable esta suerte de música, de poesía, de matemática también, porque tiene un ritmo interior. Y, pero nunca pensé en hacer un libro con los haikus. Se fueron acumulando en los cajones de mi escritorio, en las maletas de viaje, sobre todo en las bitácoras también, en las bitácoras que si subía a Machu Picchu y escribía un haiku, entonces bueno, quedaba ahí en una libreta y bueno, hace unos años justamente iba a hacer un viaje a un lugar muy extremo, ¿no? Hacia la zona de la Patagonia, y buscando en una casaca también salían los papeles con los haikus y se caían al suelo. Entonces mi pareja me dijo, mira, esto es una locura y se están perdiendo y hay que digitarlo. Y entonces comencé a reunirlo y estuve como 2 años buceando, y al digitarlo me di cuenta que había más de 1000 haiku ya digitados, y seleccionamos 700 y se lo enviamos a mi editorio en Madrid, y casi le dio un síncope, porque leer 700 haiku es una locura. Los libros normales tienen 80 o 90, ¿no? Y entonces comencé a ordenarlo en capítulos, y finalmente llegamos a 12 capítulos como una cosa cósmica también, ¿no? Como las casas zodiacales, como algo espacial. Y al ser 12 capítulos pensamos en 365, pero luego surgió el tema de algunos años como este 2020, que son año bisiesto, entonces quedó como 365 más un haiku. Y bueno, de esa manera se fue construyendo este libro. Qué increíble la historia. Y bueno, en lo que usted estaba relatando, está contando como la historia cuando estuvo con Borges en Alemania, y donde ahí le tomó esta pasión por el haiku, empezó a escribirlo, los poemas en las chaquetas, y quedan ahí quizás guardados por años. Y después me imagino que se ponía esas chaquetas. Es como cuando uno encuentra un billete viejo, pero usted encontraba algo aún más valioso, que era poesía haiku. Así que, bueno, pero también en todo este andar yo he visto que usted ha estado involucrado no solo en la poesía haiku, sino que en otras formas de literatura también, en otras formas de arte, artes visuales. O sea, usted comentó que se fue a Alemania después de la universidad a hacer unas, no sé, exposiciones de arte, que me imagino que, no sé, que tienen que haber sido artes visuales, me imagino, ¿no es cierto? Sí, siempre estuve en la fotografía, y bueno, llegué a exponer a Bruselas, a Ámsterdam, Frankfurt, y también el Le Mois de la Photo, que es el evento más grande del mundo en torno a la fotografía. Pero paralelamente también estaba pintando óleo sobre lino, y también cultivando los caligramas. Este libro lo quise acompañar con los caligramas. Entonces tiene una serie de caligramas, son pliegos grandes que fueron llevados al libro, donde no existe ninguna línea. Todo está construido con las palabras, ¿no? Acá, por ejemplo, está esta Buda meditante, esta camina de diosas, y dice: medito el haiku, soy el entorno. Entonces aparecen los 7 chakras,
el corazón, el tercer ojo, la garganta, etcétera, el plexo, el sacro y luego está el kundalini y se fue construyendo con las palabras como lo hacía Guillaume Apollinaire y que luego continuó nuestro Vicente Huidobro. Pero también el libro tiene caligrafía japonesa, porque fui discípulo de una gran maestra. Si quieres lo mostramos a la cámara. Bueno, yo lo abrí al azar, pero es el capítulo Zen, Nirvana y Silencio. Y bueno, cada kanji tiene un simbolismo y una significación tremenda que yo aprendí con esta maestra que es Junko Kuroda. Ella vive a la orilla de un lago junto a un bosque nativo en Japón, perdido en las montañas, más o menos cerca de Kioto, donde hay algunos monasterios todavía del Zen, y ella además es una sobreviviente de Hiroshima. Fue parida en agosto del año 45, en el minuto en que se lanzaban las bombas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces todo esto tiene una carga simbólica y una energía muy fuerte, ¿no? Y luego también descubrí, acá hay otras formas de caligrama, bueno, por todo el libro hay caligrama, son más de 300 páginas, y las caligrafías japonesas. O sea, la idea, en este caso, acá está el hombre y la mujer en base a los petroglifos mapuche, tú puedes ver en algunos textiles y cerámicas precolombinas. Y la idea es que acá están en un diálogo tremendo estas caligrafías que yo hago con los caligramas, con las caligrafías japonesas. Pero luego también busqué esta forma de pintura que hacían los maestros del haiku, esta de 1442, por ejemplo. Imagínate, o sea, es más de medio milenio antes de que existiera siquiera la palabra América o el concepto que ahora tenemos, ¿no? Y ellos entonces escribían los haiku y hacían estas pinturas que se llaman sumi-e, que significan, es la tinta negra sobre el papel. Aquí también estaba otro caligrama mío obtenido, inspirado en un petroglifo indígena, en diálogo con la caligrafía, y luego está otra pintura sumi-e, ¿te fijas? Y así fui construyendo esta obra. Wow. Oiga, Teodoro, me gustaría preguntarle, bueno, usted habla de su maestra Zen, que tuvo una japonesa que nació en el momento exacto en el que explotaba la bomba de Hiroshima, y por eso este libro tiene esa energía atómica. Sí. Entonces, pero pacífica, te diría. Pacífico. Sí, pero hay claro. ¿Usted se considera un pacífico? Sí, o sea, participo además de la Fundación por la Paz y de la fundación de Nikolai Roerich, que es este gran pintor y poeta ruso, que fue tremendo. Él hace un viaje al Shimbalá y cruza gran parte del Asia y finalmente se queda viviendo en la India hasta su muerte en los años 40. Y he tenido además el privilegio de escribir un prólogo para su libro inédito que se llama Heroica. Hay una fundación Roerich en la India y hay otra en Nueva York, que es museo además, y en unas bodegas gigantes encontraron el manuscrito de su libro inédito, lo último que le escribe, que es Heroica, ¿no? Que va a salir pronto la edición. Y así que estoy siempre, incluso asisto a los congresos de la paz y leo mis poemas por la paz, que no están acá, están en otros libros, ¿no? Oiga, y ahí me gustaría preguntarle, volviendo un poco quizás a lo más terrenal, hoy en día estamos en una situación donde creo yo que no hay paz en este país y quizás en el mundo, y uno a veces piensa, no sé, sabios como Buda hace miles de años, Jesús o quien sea, siempre fueron personas pacifistas, y llevamos años, milenios quizás tratando de lograr la paz, y parece que cada vez nos alejamos más.
yo veo que hay mucho de dentro de las artes. Hay muchas personas que, en mi opinión, no son pacifistas. Y en mi opinión, al revés, quizás por un objetivo monetario, prefieren asusar a la gente que se siente más desposeída y con eso, claro, ellos obtienen réditos económicos. Entonces se está dando una situación donde el artista está apoyando a la gente que quizás está más desposeída y esa gente reacciona de manera violenta y el artista lo vuelve a apoyar, esa violencia de manera a veces tácita o de manera a veces explícita. Y me gustaría saber cuál es la posición de un artista pacifista como usted, cuando usted ve a otros artistas que no les interesa la paz y que les interesa más quizás obtener réditos económicos, asusando o la violencia o al menos no condenándola. ¿Qué opina usted? Tú me pones entre la espada y la pared, Luciano. Pero mira, yo creo que lo primero es no perder el diálogo, el respeto, el encuentro con el otro, el tratar de ponerse a veces en el puesto del otro y comprender eso y entonces poder de esa manera avanzar. Pero debo dejar en claro que yo condeno todo tipo de violencia, venga de donde venga, y eso se enmarca en un mensaje que podría decir Mahatma Gandhi o Martin Luther King, y que ha dicho también mi amigo Christian Barken hace poco en una columna, y que él prologa también este libro, ¿no? Eh, Ahora también están los dolores en este libro. Hay 12 capítulos que son bastante diferentes, que van desde el Eros al Tánatos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en uno dice, el que está junto a este caligrama dice, con aguja e hilo, costureo cicatrices, borro el dolor. ¿Te fijas? Y ahí está el 575. Luego aquí en este otro caligrama dice, hay poemas que son el portavoz punzante del pueblo herido. Es muy sintético y es fuerte también, ¿no? Es fuerte, ¿eh? Claro, entonces tenemos que buscar ese punto de apoyo y de equilibrio para el encuentro, porque el país es uno solo. Yo creo que todos queremos lo mejor y para el mundo, ¿no? O sea, la paz tiene que estar por sobre todas las cosas. O sea, si no hay paz, ¿qué pasa con el cambio climático? No sé si me entiende, con el medio ambiente, digamos. No puede hablar de la paz y dejar esta huella de carbono que estamos dejando, que es tremenda. Exactamente, o sea, la paz con nosotros mismos, seres humanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, pero también con los animales, con el planeta. Es un concepto que va mucho más allá de simplemente hablar o decir la paz, sino que es un concepto de llegar y vivirlo como una forma de vida. Y yo creo que en lo que yo he visto de usted es una de las personas que ha logrado llevar ese concepto de paz y poder plasmarlo en su vida y ser consecuente, porque muchas personas hablan de la paz, pero después no actúan en consecuencia. Yo lo que he visto, usted, bueno, de partida está vestido de blanco, que me parece es el símbolo de la paz, y me gustaría saber cómo usted llegó a esto. ¿Siempre fue así? O quizás la poesía haiku, o Borges, o Cortázar, no sé quién, lo llevó a pensar así, ¿cómo fue? ¿Cómo hacemos que la gente llegue a entender que la paz es el camino? Mira, no sé, yo desde muy pequeño ya estaba en esto y hay un Ars Poética que escribí, se publicó en Madrid con un prólogo de un gran poeta español y queridísimo que es Ángel Guinda. Y en esta ars poética digo, antes de ser parido ya era poesía. Entonces ya había una conexión
de este interior, de este vientre materno, con el sonido, con las palabras, con la música. Y más o menos a los 13 años comencé a tener una conexión muy grande con la visualidad. Y más o menos a los 17 con la palabra como un material de trabajo, digamos. La palabra como quien usa los sonidos o los colores, ¿no? Y antes de salir de la universidad ya había 2 libros publicados, uno de ellos presentado por Gastón Sublet en la Plaza del Mulato Gil de Castro, que recién se inauguraba, ¿no? Donde estaba esta librería de la Furcada y todo esto. Y mira, lo otro son los encuentros, que luego también te van aportando un ingrediente, ¿no? El encuentro, por ejemplo, con Rafael Alberti fue increíble. ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, yo llevaba cartas de la Sociedad de Escritores de Chile para algunos escritores de Europa, y me tocó llevar cartas, por ejemplo, a Alberti, a Luis Rosales, a Damaso Alonso, a Rosa Chacel, etcétera. Y él me recibió de manera tan espléndida que luego nos juntábamos muchas veces, desayunábamos en la calle del Príncipe, número 14, porque él vivía cerca, y me hablaba de García Lorca como si hubiera muerto hace 2 semanas, y comencé también a entrar en otros descubrimientos, ¿no? A través, por ejemplo, de Vicente Alexandre, que es un gran premio Nobel español, y a descubrir el sistema endecasilábico, por ejemplo, ¿no? Y que lo usó mucho Armando Uribe, por ejemplo, ¿no? Fue un endecasilábico hasta el final. Hasta que hace poco nos dejó Armando. Sí, y por ejemplo Nicanor Parra, que a quien yo frecuenté muchísimo, él amaba los endecasílabos también. Si tú ves incluso en su libro de antipoesía están, y de pronto conversaba con Nicanor y aparecía un endecasílabo entre medio y él estaba fascinado. Y sí, entonces en la deconstrucción también está la construcción. Y bueno, ¿cómo te explico esta construcción del haiku? Por ejemplo, aquí habría al azar uno que a lo mejor es un poco complejo, pero se entiende en las 5 o 7, la estructura dice descubrimientos, tiene 5 golpes, ¿no? Descubrimientos que abren las puertas, las nuevas puertas, dice. Interrogantes. O sea, descubres, pero hablas, al descubrir estás abriendo nuevas puertas interrogantes, ¿no? Esas nuevas interrogantes, al resolverlas se abren más puertas y más interrogantes. Es como un ciclo sin fin, ¿no? Sí, sí. Mira, aquí habría al azar otro, más lírico tal vez. Verso del sur. Trazó el cielo de pájaros y de prodigios. Y eso tú sientes cuando estás en un campo o a la orilla del mar. Ahora el libro surge como un diálogo con estas antípodas volcánicas, porque yo no nací en Japón, nací en este sur del mundo que yo amo. Entonces el libro tiende un puente entre estos 2 mundos, ¿te fijas? Entre Matsuo Bashō y estos otros grandes maestros. Está Buzón, está Isa, está Shiki, y hay otros cultores japoneses, ¿no? Y en el último siglo se fue dando más libertad a la temática y a la estructura del haiku también. ¿Mm? Es cierto, es interesante. Bueno, la poesía haiku, no solo la poesía haiku, sino que todas las formas de arte han evolucionado mucho, y cosas que antes eran quizás mal vistas o prohibidas, hoy en día ya se hacen, y las reglas ya no se respetan tanto en las artes, por lo menos. Bueno, y quizás no solo en las artes. Estamos viviendo en un mundo de muchos cambios, un mundo donde cada cual a veces cree que su manera de hacer las cosas es mejor que la otra,
Y a veces la poesía, el haiku, bueno, todo esto en dodecasílaba, en decasílaba. Yo no soy poeta como usted, así que no sé tanto la técnica, pero me imagino que tienen reglas bien estrictas. Y cuando uno ve la poesía de verdad que tiene, o el arte que tiene de buena calidad, es un arte que sabe cuáles son las reglas, pero también sabe en qué momento no respetarlas. O sea, no es un caos de llegar y hacer lo que a uno le pinte la gana, sino que es tener una comprensión sobre cómo funciona el arte y darle quizás un pequeño toque, doblando o quizás ignorando o rompiendo algunas reglas por motivos quizás estéticos o motivos quizás de comunicación, motivos de diversos motivos en verdad, depende del poeta. Y ahí está la gracia, ¿no es cierto? Entre el yin y el yang, la mezcla entre el orden y el caos. Luciano, muy interesante todo lo que tú dices. Y si lo llevas, por ejemplo, a distintas expresiones del arte, uno descubre que la gran belleza esconde una estructura que está ahí invisible, entonces, pero está sostenida, ¿me entiendes tú? Hay una composición, digamos. Si tú te acercas a Renoir o a Monet o a Van Gogh, hay una estructura, y si va más atrás a Da Vinci, imagínate, la proporción áurea tiene incluso un código y tiene una constante, ¿no? Parecida al pi, al 3,1416. Hay una forma como él construía donde estaban las tensiones y las diagonales y los puntos de oro. Y después, si te vas a la música, tú tienes que los grandes maestros también había una estructura. Cuando Mozart se presenta como niño a un concurso y lo rechazan, ¿te acuerdas? Porque él hacía disonancia y pensaban que entonces no sabía componer. Y eso lo hizo pasar a la historia, ¿no? Y luego, si tú te vas a la literatura, es lo mismo. Si vas desde Goethe o Shakespeare o Cervantes hasta los poetas contemporáneos, eh, normalmente hay un orden y una organización que lleva este sentido a una mayor profundidad también. Mira, habría acá al azar, y un haiku dice: ¿qué parte de mí, entre la sangre y el hueso, teme a la muerte? Es fuerte. Sí, otro dice: tierra asolada, sombra de los fantasmas y sus despojos. Bueno, están escritos a través de 35 años, ¿no? Y como te digo, recién los fui digitando hace un año, un par de años, para ir haciendo esta selección. Oiga, don Teodoro, me gustaría preguntarle, ¿cómo se lee un haiku? Porque para mí, déjeme explicarle lo que yo creo. Cuando usted dice esto, ¿qué parte de mí entre los huesos y la carne es la que siente el temor? No sé si lo dije exacto, pero algo así. Eso a mí me tema la muerte. Eh, ahí a mí se me plantean un montón de interrogantes. O sea, primero, ¿qué hay entre el hueso y la carne? ¿Y qué es el temor? ¿Qué es la muerte? Y quizás que, o sea, yo lo veo como una especie de cápsula que, que contiene tanto conocimiento y sabiduría y tantas preguntas que a veces es como difícil tragársela todo de una, ¿me entiendes? Es como que creo yo que hay que ir de a poco, no sé si tratar de interpretarla, entenderla. ¿Cómo se lee un poema haiku, en su opinión? Mira, la lectura es muy personal. Yo creo que es una experiencia interior y es como una meditación también leer un haiku. Es como un silencio. Mira, aquí habría el azar y dice: sabe el jardín la ausencia de tus manos. Son rosas muertas. Eh, bueno, no se puede explicar, en verdad. Si la poesía en sí representa toda una fenomenología, el haiku aún más, ¿no? Y mira,
tu pregunta me lleva a muchas cosas, ¿no? Pero sería extensísimo. Eh, Pero podemos hacer un resumen, no sé, de lo primero que se le venga a la mente sobre su impresión de cómo usted enfrenta un haiku, cómo usted lo enfrenta para leerlo, para escribirlo. Mira, la escritura te llega casi como una imagen, es la experiencia del aquí y el ahora, y lo que está pasando en el instante ahora mismo, y que yo lo celebro en todo este libro, por eso el libro se llama Celebración del Instante. Eh, es valorar cada instante que tenemos, digamos, cada situación, es como cuando estás mirando a la persona que tú quieres o con quien estás dialogando, cuando estás tomando algo que te agrada, cuando estás mirando algo que te agrada. Y en ese momento surge a veces una sensación y no te llega la palabra también. O te llega una o dos o tres palabras y queda el haiku a veces truncado por semanas, por meses, por años, hasta que termina de cerrarse. Es así, yo te diría que es una experiencia muy interior. Eh, Déjame ver si encuentro. Por ejemplo, le gustaba mucho, le gusta porque está viva, a mi maestra, dice, de la caligrafía. Dice, el agua orada, la milenaria roca, en su silencio. Eh, es una metáfora también, ¿te fijas? Hay que extenderlo a muchas formas de lectura. Cuando iba a editar el libro, varios de estos haiku tenían algunas anotaciones que podrían haber estado o en una página siguiente, o abajo, o al final, pero finalmente con el editor decidimos no dejarlo como encapsulado eh, en una sola dirección de lectura, sino que dejarlo abierto como debe ser. Además, el haiku en verdad es muy abierto. Mira, ahora Barken escribió 5 páginas sobre mi libro, sobre mi trabajo, y él dice en una parte, voy a leer un par de líneas, dice: ¿qué hace que un instante y no otro merezca ser convertido en haiku? Fausto, en una memorable escena del Fausto de Goethe, deslumbrado ante la presencia de Helena, exclama: «Detente, bello instante». Wow. El haiku realiza esa utopía de convertir el instante en perpetuo, porque cada instante es perpetuo, como lo dijo en un poema Octavio Paz, quien se deslumbró con este género poético japonés al punto de escribir una versión al español de Sendas de Oku, diario de viaje de Basho-o, el gran maestro de la poesía del instante. Oiga, y ahí me gustaría preguntarle a usted sobre las palabras de este señor Christian Warnken, no sé si pronuncie bien su apellido. Warnken, ya, sí, yo no viví en Alemania, así que... cuando él habla de perpetuar el instante, a mí la impresión que me deja es que él no, lo que él en verdad se refiere es perpetuar la sensación que le genera ese instante. O sea, lo que él quiere perpetuar es la sensación que está sintiendo de, no sé, algún suceso externo que suceda en el planeta. A él le produce una sensación, y lo que él quiere perpetuar no es el suceso externo, sino que es la sensación que él siente. Y después, cuando él, claro, lee el haiku, lo que le vuelve a él es la sensación, porque el suceso externo no se repite. O sea, los planetas no, se alinean cada, no sé, millones de años. Entonces, al final del día, lo que él quiere perpetuar es la sensación. ¿Qué opina usted de eso? Es absolutamente eso, es perpetuar ese instante, ese aquí y ahora, y es la sensación que te puede producir un sonido, una palabra, un sabor, un encuentro, un silencio incluso,
un paisaje, como yo te decía, y es perpetuar eso. O sea, en esto, ese es el desafío tremendo. Ahora, yo te digo, está tan expandido el haiku que en este momento tú vas a una librería en París o en Londres y en alguna librería de cada 4 libros, uno sobre haiku, uno contiene haiku. Es así, ¿no? Mira, voy a abrir por aquí al azar a ver si puedo encontrar algo que esté en la línea de lo que tú me preguntas. Bueno, lo escribí eh, por un poeta chileno que no vive hace años y que nunca se hizo notar. Entonces lo visité varias veces y a mí me pareció que es un tipo extraordinario y yo quise escribir para él este haiku. Dice: era invisible, fue tímido relámpago, apenas visto. ¿Mm? Y, Wow. ¿Cuántos poetas no habrán sido así, no habrán dejado sí, y sus textos hoy en día están ahí perdidos, olvidados? Y al revés, ¿cuántos poetas que quizás que no eran tan buenos, pero vencieron esa barrera de la invisibilidad para mostrar su poesía y lograron ser famosos? así es. Mira, sobre otro gigante también de Chile, escribí, o sea, hablo de la palabra bengala, que es una luz tremenda en el cielo, ¿no? Pero que dura muy poco, puede durar segundos, ¿no? Como un fuego artificial, dura muy poco. Entonces dice: fue una bengala cayendo desceñida hacia el olvido. ¿Mm? Entonces, ¿cómo en estos 17 golpes de sílaba, en estos 3 versos breves, tú estás contando, puedes hacer casi un cortometraje o un microcuento o un poema más largo de 2 o 3 páginas solo con estos 3 versos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que yo lo veo de una gran actualidad el haiku y tal vez por eso que ha tenido este éxito tan grande en el mundo en los últimos 30 o 40 años, porque claro, cuando éramos niños leíamos los grandes rusos como Fyodor Dostoyevsky, como León Tolstoy, y entonces nos leíamos un mamotreto como los hermanos Karamazov, ¿te acuerdas? Como Ana Karenina. Y ya más cerca de lo nuestro, hispanos como Sábato, eh, con libros como Sobre héroes y tumbas, que es tremendo, ¿no? Pero ya el hombre actual no lee ese tipo de libros, ¿te fijas? Y no hay tiempo, digamos, la gente tiene poco tiempo y entonces no va a poder hilar 800 páginas con una cantidad de decenas de personajes que aparecen, de datos, de fechas, de calles, de nombres, ¿no? Pero sí puede abrir este libro al azar y leer un haiku. Aquí abrí al azar y dice: sigo escribiendo, aunque se caiga el mundo, sin espesor. Bueno, y así hay que seguir escribiendo, seguir Ese, trabajando, seguir dándole, aunque se caiga el mundo a pedazos. Oiga, don Teodoro, yo quisiera agradecerle por su tiempo y quisiera preguntarle para la gente que esté más interesada en aprender más sobre poesía haiku y que le haya gustado su libro y que quiera comprarlo, ¿cómo y dónde puede hacerlo? mire, muy fácil, están todas las librerías de la Universidad Católica a través de Chile y estuvo, y en algunas todavía está en la Antártica, que también está en todo el país, en la Feria Chilena del Libro, y en otras librerías más de barrio, en el corazón de Providencia, en el drugstore frente a Guardia Vieja. Lo he visto en vitrina, en la Feria del Libro, en la librería TAC, en la librería Nueva Catalonia. La he visto en otros lados, la librería Bros,
en la librería Lolita, etcétera. Y si no está hay que pedirlo, porque lo que pasa es que son 900 ejemplares que están numerados y firmados a mano uno a uno. Wow, podemos mostrar eso ahí a la cámara. Mira, ahí estoy mostrando con los dos kanji que significan haiku. El primer kanji significa respeto y el segundo es verso. Es un verso como de ofrenda, ¿no? Y aquí está edición limitada y este es el número 55 de 900, numerado y firmado a mano con una pluma Standard Graph germana con tinta roja rubí. Que ese rubí viene del concepto de la rúbrica, digamos. Por eso tiene es un poco como el sello que uno ponía ¿te acuerdas? De lacre. El trabajo en este libro yo lo encontré en verdad sí. Fantástico, monumental. Este no es una firma con lápiz. No, estuve 3 meses, era más difícil numerar que firmar, porque te podías equivocar en un número. Y cuando estábamos casi entrando a la imprenta Salesiano, la editora de la Católica dijo, todo esto es con tus caligramas y quiero que te hagas un autorretrato como caligrama. Y a mí casi me dio un ataque, porque dije eso, o sea, hacer un Buda, hacer otras figuras que hice por acá, ¿te fijas? Bueno, era más o menos posible. Aquí hice unas constelaciones, ¿te fijas? Y en estas constelaciones están los nombres de los grandes astrónomos antiguos, como Galileo Galilei, Heráclito de Éfesos, Ptolomeo, ¿te fijas? Y luego los nombres de algunas constelaciones, Musurrim, Altair, Sadavani, etcétera, con las esferas de fuego del origen del cosmos, pero hacer la cabeza de uno. Entonces, al final tomé un poema que es como el autorretrato que en algún minuto me pidieron ese año, y con esos versos construí el autorretrato que está acá. Entonces, casi siempre uso sombrero, entonces dice puente, con una sola P, puente, poesía, ¿no? Y luego acá está el piano, que es muy cercano a mí, la fotografía, la visualidad. Vamos a mostrar un poquito más, ¿sí? Y si tú miras en los labios dice decreto la paz, claramente, ¿no? El verbo encendido, y luego está la mirada, está la visión, la imagen latente, etcétera, ¿no? El expedicionario forjando instante. Y bueno, más o menos así se fue armando esto, y está el paso por las diferentes ciudades, ¿eh? En Barcelona, en los 80 alcancé, por ejemplo, a conocer a Roberto Bolaño. Entonces hay un haiku que estaba pensado en él. No el Chespirito para la gente que... No. Y los famoso escritor de los detectives salvajes, ¿cierto? Sí, y los dos nos gustaba comer sepias a la plancha. Entonces íbamos al mercado de los Boquerones, la Rambla, como a las 8 de la tarde, porque después él entraba a trabajar y hacía unos turnos de conserje de noche en un hotel. No le creo. Sí, fue bien sacrificada la vida de él. Y mira, acá hacia el final digo que queda la sombra faltante, es más hondura lo que no dije. Wow. Eso es un haiku, ¿te fijas? Y luego dice llegué desnudo, pero uno no lo toma mucho en consideración, pero es tan obvio, ¿no? Pero dice llegué desnudo, gritando, y en silencio me voy desnudo. O sea, a veces nos aferramos demasiado a las cosas, ¿no? Sobre todo con esto del coronavirus, que está todo... Bueno, así es la vida es pasajera, y va a llegar un coronavirus o quizás qué cosa, y tarde o temprano nos vamos a ir desnudos, tal como dice el haiku. Bueno, y nos vamos. Acá dice que este fue muy celebrado. Aquí muestro que están en japonés, buena parte de ellos, no están en español, y japonés con la traducción de la maestra. Estas traducciones tardaron años, todo esto era una cosa... de reunirse a discutir sobre una palabra y buscar el antónimo, el sinónimo, la metáfora, y muchas palabras no tienen traducción y punto, ¿no? Entonces había que
acercarse al sentido, no a la palabra. Mira, dice finalmente, pues, apelo al yo, ¿no? Pero al yo en el sentido profundo, ¿no? El yo dice, renuncio al yo y dejo las palabras, desaparezco. Wow, con ese haiku me gustaría que cerráramos esta entrevista y que en verdad agradecerle por toda esta sabiduría. Y yo ese haiku también lo vi en un video y cuando usted entra hay un pasadizo secreto, lo encontré maravilloso, muy... Bueno, los invito a todos a que vean cómo fue el lanzamiento de este libro, que fue otro evento muy bueno. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y yo simplemente quisiera agradecerle por su tiempo, por su sabiduría y por la energía que usted ha compartido acá conmigo. Yo me siento muy afortunado de haber podido recibir parte de esta energía tan positiva, tan pacífica y tan motivadora. Yo en verdad este libro se lo recomiendo a todos. Todos deberían por lo menos echarle un vistazo porque hay un trabajo enorme y un trabajo que les va a transmitir esta misma energía que hoy día están sintiendo después de esta entrevista, una sensación de paz, de tranquilidad, de felicidad. Este libro tiene plasmado todo eso. Así que bueno, don Teodoro, con todo eso, no sé si hay algunas palabras finales que usted quiera agregar. Solamente agradecerles a todos, decirles que no muerdo, así que me encuentran fácilmente en las redes, en internet, hay una página, sale mi correo, si alguien me escribe yo contesto dentro de lo posible. Y bueno, y en YouTube está, como tú dices también, son unos pocos minutos, 8, 9 minutos, cómo fue este lanzamiento, y lo filmó una amiga que es una documentalista que vino de Barcelona, y se hizo todo con la flauta zen, interpretada por un maestro de la flauta zen, y luego también está la lectura de algunos haiku en español y japonés. La verdad es que es un evento que no sé, no tengo palabras para expresar más, no quiero decir más. Me despido con un abrazo, eso es, gracias. Gracias a usted, Teodoro, y un abrazo para usted y para todos los que nos están escuchando, y nos vemos entonces en la próxima edición de Libros más Letras. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.